del comienzo del Pleno, vamos a comunicar que, de acuerdo con la Ley Orgánica de 15 de 1999, 13 de diciembre, de protección de datos, el Pleno de hoy va a ser grabado en directo. Efectos legales para que todos tengan conocimiento de esto. Pasamos a la parte dispositiva del Pleno. El primer punto es lectura y aprobación del borrador del acta de las siguientes sesiones. Ordinaria del día 8 de octubre de 2015. ¿Votos a favor? Queda aprobado. Perdón, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el acta. Extraordinario y urgente el día 25 de octubre de 2015. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por unanimidad. Segundo punto es el acto público para dar cuenta de los resultados del sorteo realizado por la designación de presidentes y vocales de los miembros que formarán las mesas electorales para las próximas elecciones generales del día 20 de diciembre de 2015. De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 5/85 sobre el régimen electoral general. Buenas noches. El sorteo se va a practicar a través del programa informático Conoce, facilitado por el INE. El INE es asimismo el que ha facilitado al Ayuntamiento el censo a fecha 30 de julio de 2015. Se va a realizar un solo sorteo automáticamente con 3 titulares y 9 suplentes por mesa. De esos 9 suplentes, 3 se van a conservar a efectos de posibles renuncias. Una vez obtenidos los primeros resultados, se van a entregar a la alcaldía y a continuación continuará el pleno y se irán facilitando las copias a los portavoces de los grupos. Del sorteo y se le irá pasando a los distintos portavoces. Punto número 3. Toma de posesión como concejal de doña María Susana Herrero Fernández. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalcarnero con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, bienvenida Susana. Gracias. Punto número 4. Renuncia al cargo de concejal presentada por don Baltasar Santos González. Baltasar Santos González, concejal de este Ayuntamiento de Navalcarnero, ante el señor alcalde presidente, comparece y expone que por motivos de carácter estrictamente personal renuncia al cargo de concejal del Grupo Municipal Unión Reformista Ciudadana y solicita que, teniendo por presentado este escrito y por hecha la manifestación contenida en el mismo, previos los trámites que procedan, les sea aceptada y tramitada su renuncia a dicho cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalcarnero. Punto número 5. Renuncia al cargo de la concejal presentada por doña María Jesús Neira San Román. María Jesús Neira San Román, concejal de este Ayuntamiento de Navalcarnero, ante el señor alcalde presidente, comparece y expone que por motivos de carácter estrictamente personal renuncia al cargo de concejal del Grupo Municipal Unión Reformista Ciudadana y solicita que, teniendo por presentado este escrito y por hecha la manifestación contenida en el mismo, previos los trámites que procedan, les sea aceptada y tramitada su renuncia a dicho cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalcarnero. Punto número 6.
Aprobación, reconocimiento extrajudicial de crédito por cuantía de 24.752,88 euros. Por unanimidad de los reunidos se acuerda dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Ayuntamiento Pleno para que, si lo estima oportuno, adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por la cuantía de 24.752,88 euros correspondiente a las facturas que a continuación se relacionan y que figuran en el expediente. Segundo, autorizar al señor alcalde o concejal delegado de Hacienda, en virtud del decreto de delegación para la firma de los documentos dado por importe de 22.190,26 que no fueron firmados por el alcalde conforme a las obligaciones y que a continuación se relacionan, que figuran asimismo en el expediente. Tercero, autorizar al señor alcalde y o concejal delegado de Hacienda, en virtud del decreto de delegación 1348/2015, para acordar un calendario de pagos con la SGAE por importe de 36.834,59 entre los ejercicios 2015 y 2016, quedando esta deuda completamente cancelada el 31 de diciembre de 2016 y sin que la misma pueda generar ningún tipo de interés. Cuarto, facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de los presentes acuerdos, así como para la realización de cuantos trámites sean necesarios. Bien, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, Sergio. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Este grupo municipal no entiende cómo de manera sistemática se han dejado de pagar deudas ordinarias de la corporación durante tanto tiempo, por lo que, habiendo se alcanzado un acuerdo con la SGAE para el pago de la deuda con una quita más que considerable, vamos a votar favorablemente sin nada más que añadir. Muy bien. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, Esther. Gracias, alcalde. Comenzar diciendo que, como no puede ser de otra forma, estamos en contra de la piratería y creemos en los derechos de autor. Visto el expediente y una vez hemos analizado el calendario en el que hay pagos en 2015 y 2016, creemos que hay que pagar a las GAE, pero también creemos que tiene que haber prioridades y creemos que las primeras prioridades en este 2015 tienen que ser los servicios básicos. Queremos saber si se han comprobado que las cantidades demandadas no han sido pagadas por las orquestas, puesto que hay sentencias en la audiencia que han condenado a veces a las orquestas a ser ellos los que tienen que pagarlas, y por nuestra parte nada más. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Juan Santos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, dar la bienvenida y la enhorabuena por formar parte de esta corporación al nuevo concejal que ha jurado hoy, Susana. Más sincera enhorabuena. Respecto al punto del orden del día, al ser una propuesta mía, creo conveniente hacer una historia de lo que ha venido ocurriendo aquí en este ayuntamiento, más cuando se han tratado temas como el que ha tratado este platero por temas de sentencias judiciales y demás. Voy a narrar una historia basada en hechos reales que describen fielmente lo que ha estado haciendo aquí el Partido Popular durante 20 años. En octubre de 1996 se firma un convenio entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Sociedad General de Autores y Editores, al que pueden adherirse libre y voluntariamente cualquier ayuntamiento que lo desee, y además de forma gratuita. A través de dicho convenio se ofrece a los ayuntamientos que consideren adherirse una colaboración en cuanto a modalidades de repertorio, tarifas, etcétera, para la realización de actividades y servicios culturales, debiendo pagar, evidentemente, como se ha dicho por ley, a la Sociedad General de Autores y Editores un canon por derecho de autor. Dicha adhesión lleva implícita unas bonificaciones en las facturas de ese canon que oscilan entre el 17% si se refieren a proyecciones de cine o de un 25% si se refieren a facturas por conciertos, bailes públicos, verbenas, espectáculos u actos análogos. La única condición para beneficiarnos de esa bonificación del 25% o del 17% si se trata de proyecciones de cine es mantenerse al corriente de pago de las facturas con la EGAE. Bien, pasados 19 años
desde el 96 que se creó, se suscribió este convenio, el PP en Navalcarnero nunca se ha adherido al citado convenio. Han pasado distintas personas por la alcaldía, Concejalía de Hacienda, de Cultura, de Turismo, en estos 19 años, todas ellas del Partido Popular, evidentemente, y ninguna promovió la adhesión a dicho convenio. La gente aquí presente podría preguntarse que por qué el PP en Navalcarnero nunca ha promovido esta adhesión al convenio cuando evidentemente por un lado era gratis y por otro lado nos proporcionaba unos descuentos del 25% en esas facturas. La respuesta es muy sencilla, porque el PP aquí nunca pensaba en pagar a la LGAE, mucho menos en los intereses de los vecinos, porque evidentemente es dinero público. Esto no lo digo yo, todos lo dicen, nos lo han dicho los propios representantes de la Sociedad General de Autores y Editores con los que nos hemos reunido de forma continua y nos dijeron que siempre pretendieron hacer ver a la corporación estas ventajas y estos ahorros que suponían a los gobiernos de aquí de Navalcarnero, pero que solo pudieron hablar una vez con ellos y nunca más les recibieron. De hecho, la LGAE, desde el año 2009, solo ha cobrado en el ayuntamiento en 2 ocasiones. Por un lado, 3.228 euros mediante facturas a las que se acogieron al fondo de los mecanismos de pago a proveedores, y por otro lado han cobrado 51.007 euros mediante una sentencia del año 2011. Sentencia que además fue desacatada o desobedecida por el alcalde y terminó concretándose en un embargo a una cuenta bancaria del ayuntamiento en el año 2013, pero ya no por importe de 51.000 euros, sino por importe de 66.000, porque incluyeron los intereses de mora, que fueron unos 15.000 euros más o menos, incluidas las costas y los intereses. En resumen, por unas facturas por las que el ayuntamiento hubiera podido pagar 40.000 euros, si nos hubiéramos solamente con habernos adherido al convenio y tras la bonificación del 25%, hemos terminado pagando pues alrededor de 70.000 euros. Es decir, 30.000 euros en interés por no acogernos a este convenio, tirados al cubo de la basura. En la actualidad, referente a lo que ha dicho este platero, existe otra deuda, porque esa sentencia databa de los años 2004, 2005 y demás. En la actualidad existe una deuda con la Sociedad General de Autores y Editores, sin contar intereses, de alrededor de 54.000 euros por facturas de actividades y servicios culturales, y estas facturas comprenden de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Están reclamadas este ayuntamiento administrativamente y nos comunicaron los representantes de la LGAE que estaban a punto de interponer una nueva demanda judicial. Bien, hasta aquí les he contado lo que ha ocurrido en este ayuntamiento. Ahora le cuento lo que nosotros hemos hecho desde que hemos aterrizado aquí. Hemos mantenido una serie de reuniones desde junio de 2015 con los representantes de la LGAE. Me he tenido que pegar, imaginar qué ha estado ocurriendo con las facturas por la diversa situación que presentan las mismas. Esta deuda, hemos evitado con este diálogo que la LGAE interpusiera una nueva demanda judicial por los 54.000 euros. Ya en la Junta de Gobierno pasada, del miércoles pasado, ya estamos adheridos al convenio Federación-LGAE, es decir, lo que no se ha podido hacer en 19 años se ha hecho en 5 meses. Y lógicamente nos vamos a beneficiar del 25% en las facturas, pero es más, hemos negociado que ese 25% la Sociedad General de Autores y Editores nos lo apliquen con efectos retroactivos, con lo cual todas las facturas que están contabilizadas van a gozar, aunque fueran del año 2008, 2009, del 25% del descuento. Además, aparte de estas bonificaciones, hemos conseguido otra quita de unos 7.000 euros en donación que nos hace la LGAE de los 54.000 que le debemos. En resumen, de los 54.000 euros nos ahorraríamos, adhiriéndonos a este convenio y formalizando un calendario de pagos entre lo que queda 2015 y 2016, nos ahorraríamos unos 18.000 euros más los intereses que pudiera generar la demanda judicial. Contablemente, gracias a la gestión del anterior equipo de gobierno, de los 54.000 euros que se deben a la LGAE, existen, como os he dicho, múltiples
y diversas situaciones que presentan las facturas. Por un lado, hay facturas que no están ni siquiera contabilizadas, por valor de unos 24.000 euros, que es lo que se trae hoy aquí al reconocimiento extrajudicial. Por otro lado, hay una factura con ADEO no firmado por el alcalde que mandó a hacer esos gastos, que también se trae a pleno, autorizando a la corporación actual para firmar esos ADOs por importe de unos 22.000 euros. Y por último, hay facturas debidamente contabilizadas y con el ADEO aprobado por 8.000 euros. Por ello se trae toda esta situación al pleno para regularizar la deuda con la Sociedad General de Autores. Por otro lado, y lo que es grave aquí a la hora de traer el reconocimiento de los 24.000 euros, es que hay esas facturas, bastantes de ellas sí se registraron en este ayuntamiento, pero misteriosamente desaparecieron, nunca llegaron a contabilizarse, por lo que ha habido que rehacer toda la contabilidad en ese sentido. Para hacernos una idea general, la Sociedad General de Autores y Editores ha facturado históricamente a este ayuntamiento un total de 243.000 euros, de los que podríamos habernos ahorrado simplemente con habernos adherido al convenio unos 70.000 euros, es decir, 70.000 euros al cubo de la basura. Ese dinero, evidentemente, es dinero público y al PP no le debe haber dolido haber tirado este dinero. Por último, decirles que todas estas cuestiones, no es que las traiga yo aquí, están informadas por los técnicos municipales, obran en la contabilidad y en los registros de este ayuntamiento, y esta es una pequeñísima parte de las políticas por las que siempre ha estado presumiendo el Grupo Popular y que iremos viendo a lo largo de la legislatura. Ustedes siempre han dicho que han venido trabajando para los vecinos de Navalcarnero, pero desde luego los documentos indican bien claro que el PP aquí en Navalcarnero se ha estado dedicando a otras cosas bien distintas a defender al pueblo y a sus vecinos. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Cambiemos, María. Muchas gracias. En primer lugar, darle la bienvenida a nuestra nueva compañera, bienvenida y enhorabuena por el cargo que acabas de jurar. Aprovechando lo del juramento de cargo, ya que hemos pasado un poco de puntilla por las dos renuncias, decir que, bueno, sabíamos que esto tarde o temprano iba a ocurrir. El cargo que había jurado la compañera fue el mismo que juraron en su momento tanto Baltasar como María Jesús. Juraron por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo y ya vemos el respeto que tienen por su conciencia y por su honor. Queríamos decir que nos parece una falta de respeto tal y como se han ido comportando, no han cumplido ni una sola de las funciones del cargo, ni siquiera la asistencia a pleno. Nos parece una falta de respeto por las instituciones, por las personas que decidieron confiar en ellos como representantes políticos para su voto, y esto no es más que otro punto más del caos en el que nos han sumido. Y ahora ya sí que entro en el tema. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el caos en el que nos ha sumido es importante, nos han metido en una deuda que se van a tardar generaciones en pagar. Tenemos la sensación de que cada vez que movemos un dedo encontramos otro polvorín. Vamos a empezar a perder la facultad de sorprendernos porque no hacemos más que encontrarnos caramelitos envenenados como este de la CAE. Nos hemos encontrado de repente con una serie de facturas impagadas, unas de ellas porque ni siquiera habían sido contabilizadas, otras con falta de firma, otras contabilizadas con firma pero que aún así tampoco se han pagado. En total 54.767,25 euros. Sabemos, más allá de lo que opinemos personalmente sobre la ECAE, porque realmente nos parecen abusivas sus tasas, nos parece abusivo el 21% del IVA cultural y nos parece abusivo sobre todo que además se estén grabando tantísimos artículos del uso diario por una posible piratería, reproducción o lo que fuere. Sí que es cierto que la ECAE hoy por hoy es la sociedad autorizada por el Ministerio de Cultura y es la encargada de recibir esas tasas por distribución, reproducción, comunicación pública de este tipo de espectáculos culturales. Por suerte y gracias a las negociaciones que mantuvieron el concejal de Cultura y el concejal de Hacienda, que estuvieron negociando para tratar una quita, se ha conseguido que, bueno, no condonen totalmente la deuda, pero sí que nos permitan acogernos a estas bonificaciones a través del convenio entre la CAE y la Federación Española de Municipios, que además tendrá carácter retroactivo,
con lo cual solamente tendremos que pagar 36.834,59 euros. Por tanto, teniendo en cuenta que la bonificación es importante y que no deja de ser un deber que tenemos que hacer frente, vamos a votar a favor. Gracias. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, María José. Buenas tardes, muchas gracias. Me uno a la bienvenida y a la enhorabuena de los anteriores portavoces. Susana, esta legislatura te sea propicia, feliz y que sea fructífera, ¿vale? Bien, y entrando estrictamente en el orden del día, poco tengo que añadir que no haya dicho ya el concejal de Hacienda y la portavoz del Grupo Cambiemos. Simplemente puntualizar dos cuestiones. Tal como han dicho mis compañeros, este ayuntamiento, desde que hemos entrado en junio, es una caja de sorpresas. Pero nosotros hemos tenido muy claro desde el principio dos cuestiones. En primer lugar, que nuestra prioridad era cumplir la ley. Y precisamente por cumplimiento de la legalidad vigente es por lo que traemos a este pleno este punto del orden del día. El abono de los derechos de la Sociedad General de Autores y Editores no es algo que no sea que es algo que es impuesto por ley y por consiguiente no tenemos nada que decir al respecto. Agradecer la labor desarrollada por el concejal de Hacienda, puesto que ha conseguido que nos adhiramos al convenio con la Federación de Municipios y Provincias y consigamos una quita bastante considerable de la deuda que manteníamos con las GAE y además un calendario de pagos al que vamos a poder hacer frente. Y en segundo lugar, decir que desde la toma de posesión hemos tenido, desde la actual corporación, siempre y en todo momento hemos tenido muy en cuenta que tenemos que atender los gastos prioritarios, que estamos atendiendo a los gastos prioritarios y a los gastos que no son tan prioritarios, pero que también generan el derecho de las personas a cuyo favor hay que hacer el pago de cobrarlo. Nada más. Bien, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la propuesta. Pasamos al punto número 7, aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito por cuantía de 20.503,54 euros. Por unanimidad de los reunidos, se acuerda dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Ayuntamiento Pleno para que se lo estime oportuno adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por la cuantía de 20.503,54 euros correspondiente a las facturas que a continuación se relacionan y que figuran en el expediente. Segundo, facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de los presentes acuerdos, así como para la realización de cuantos trámites sean necesarios. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, Sergio. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Este grupo municipal, igual que en el punto anterior, va a votar favorablemente a este punto de orden del día y queremos aprovechar en este momento, ya que por la se nos ha pasado el anterior, dar la bienvenida a nuestra compañera y desear a las mujeres de la suerte de ser estandadora pública. Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, Esther. Nosotros no hemos dado la bienvenida porque estamos esperando a ruegos y preguntas, que yo creo que es el punto donde tendríamos que hablar de la incorporación de Susana. Estamos seguros que lo va a hacer muy bien y sabemos que es un gran hándicap para el Partido Popular. Respecto a esta pregunta, entendemos que es un fallo administrativo y en favor de los trabajadores municipales. Diremos que también la empresa que presta el servicio podía haber recogido la subida de este IPC al presentar la factura, ya que ellos conocían esta subida por el pliego de condiciones en su punto 13. Como no ha habido un segundo turno de intervenciones, me gustaría contestar al señor Juan Santos sobre la anterior intervención. Como siempre le digo, me encanta que haga oposición a la oposición, en vez de dedicarse a gobernar, que es lo que tiene que hacer. Como sabéis, lo he dicho muchas veces, el Partido Popular es un ente
y la política la hacen las personas, porque el Partido Popular no firma nada. También le reconozco que el antiguo candidato que tenía el Partido Popular, que fue alcalde, ha cometido errores, sí, nosotros hemos sido los primeros que lo hemos dicho. Por eso mismo fue candidato a las elecciones. Por eso mismo no fue candidato a las elecciones. Lo mismo que le va a pasar a usted, que no va a ser votado por los vecinos en la siguiente legislatura, así que aproveche. Mire, y además le quiero decir que si quieren que hablemos también de cosas mal hechas, sus socios de gobierno también dejaron España como la dejaron en las anteriores elecciones, porque podemos hablar también de política nacional. Porque si quieren, cuando hablamos muchas veces de la deuda, también el Ministerio de Hacienda, lo han reconocido ustedes, que tenían que haber hecho algo, pero es que el Ministerio de Hacienda también ha estado gobernando por otros partidos que no ha sido el Partido Popular. Les recuerdo el señor Solbes o Elena Salgado. Por nuestra parte, nada más. Estamos hablando de aquí. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Juan. Sí, muchas gracias. Mire, señora Platero, no es por incidir ni hacer leña del árbol caído, pero le voy a explicar yo la diferencia que hay entre usted, o más bien entre ustedes y yo. Ustedes están aquí para defender un partido, el Partido Popular. Yo estoy aquí para defender los intereses del pueblo de Navalcarnero. Es la única diferencia que existe entre ustedes y yo. Si a mí la gente no me va a votar, ¿qué problema? He vivido yo alguna vez de la política, he cobrado hasta junio de este año algún euro de la política, no, y he vivido. Y desde luego cuando salga del ayuntamiento, sea por una u otra cosa, supongo que seguiré viviendo de cosas que no están afines a la política. Si usted no me quiere considerar político, pues mi más sincera enhorabuena. Si yo he venido aquí a gestionar y a limpiar y a que se sepa todo lo que se tiene que saber. Mire, ustedes, el PP de Navalcarnero, ustedes, yo no digo usted, digo ustedes, porque ustedes representan al Partido Popular, han dejado arruinado a este pueblo para un mínimo de 50 años con sus políticas. Políticas de las que ustedes siempre han estado presumiendo y que para mí han sido unas políticas de saqueo, expolio, repletas de ilegalidades y presuntos delitos, ya menos presuntos, porque así lo están informando distintos organismos autonómicos y estatales. No sé si usted habrá visto hace unos días en Navalcarnero, ha sido noticia por cumplir por primera vez el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto y haber enviado por primera vez en su historia al Ministerio de Administraciones Públicas el informe de morosidad. Fíjense hasta dónde llevaron ustedes, el Partido Popular, a Navalcarnero, a ser noticia por cumplir por primera vez alguna ley. Fíjese. Lamentable. Ustedes en sus diferentes publicaciones del Partido Popular, así como los 200.000 euros que se gastaban anualmente del dinero de los vecinos en diferentes publicaciones, la Crónica de Navalcarnero, diferentes medios sufragados con dinero público, presumían de calidad de vida, de servicios públicos de calidad, de ceniza a la legalidad, de un urbanismo modélico, unas cuevas históricas de más de 3 siglos, una gestión impecable, consenso, democracia, etc. Le invito a usted personalmente a que usted lea o relea sus publicaciones del Partido Popular, tanto las que se publicaban por el Partido Popular como las que se publicaban desde este ayuntamiento, y luego, si quiere, debatimos o me dice qué opina hoy al respecto. Con respecto al punto anterior, le voy a repetir, 70.000 euros tirados al cubo de la basura, simplemente por no adherirse a un convenio, nada más. Autorizaciones de gasto que no están firmadas, facturas que siendo registradas nunca llegaron a contabilidad, facturas que son no están, facturas que están no son, impagos de facturas desde 2008, impagos de sentencias desde 2011, embargos de cuentas bancarias por impagos de sentencias, intereses de mora y costas judiciales por 15.000 euros. Solo hablamos de la EGAE. Ya pueden hacerse una idea de lo que nos espera en estos 4 años. En cuanto al punto del orden del día, este punto del orden del día, otro reconocimiento extrajudicial de crédito por 20.000 euros, podemos apreciar una vez más la eficacia
entre comillas, la gestión del Partido Popular. Si antes le tocó a la Concejalía de Hacienda o la de Cultura o la de Turismo o el alcalde o quien correspondiera el no adherirse al convenio de la FEN, ahora le va a tocar a la Concejalía de Educación. Se trae a este pleno ese reconocimiento de extrajudicial de crédito por más de 20.000 euros que corresponden a la actualización del IPC de las escuelas infantiles, puesto que desde su adjudicación finales de 2011 nunca se ha actualizado. Esa eficacia en la gestión del PP hizo que en 3 años nadie en la Concejalía de Educación, que es la directamente responsable de las escuelas infantiles, se enterara de que las facturas no se estaban emitiendo de forma correcta. Casualidades de la vida hacen que ahora el ayuntamiento sí se dé cuenta y se tenga que actualizar ese IPC con el correspondiente reconocimiento extrajudicial. Como usted dice, que las escuelas infantiles, que no se dieron cuenta, la empresa que gestiona las escuelas infantiles se ha reunido con nosotros. Nos ha agradecido que al menos se les recibiera para regularizar la precaria situación que también tienen. Llevaban pidiendo a la corporación del PP años una factura para compensar gastos de luz, de gas y de agua que en principio pagó el ayuntamiento, pero por contrato les correspondía a ella. Ni siquiera les facilitaban esas facturas para poder compensar. ¿Cómo van a presentar el IPC si no les presentan ni siquiera las facturas que ellas tienen que compensar? Estas escuelas infantiles, que están cofinanciadas entre el ayuntamiento pone un 40%, la comunidad un 60%, yendo un poco más, las personas que gestionan estas escuelas infantiles nos indicaron, también entre otras consideraciones, que se personaron en la Comunidad de Madrid para enterarse de si las subvenciones estaban llegando a este ayuntamiento, porque era costumbre inveterada de este ayuntamiento no pagarlas. La respuesta fue afirmativa, la comunidad ingresaba el dinero al ayuntamiento, el alcalde destinaba ese dinero a granito, a cuevas clandestinas, estatuas y lo que ya todos sabemos. Y la empresa que gestiona las escuelas infantiles solo cobraba cuando había mecanismos para pago a proveedores. Resultado final, se le adeudan unos 17 meses a las escuelas infantiles del anterior gobierno del Partido Popular, a pesar de que sí se recibía ese dinero de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, y hasta la fecha, la comunidad no nos ha ingresado el dinero para estas escuelas infantiles porque está compensando la deuda que dejó el anterior equipo de gobierno de 3,3 millones de euros con la propia Comunidad de Madrid. Como bien sabemos, la gente sabe, hemos pedido a las distintas consejerías de Administración Local y de Hacienda de la Comunidad de Madrid que en este sentido no se nos asfixien en servicios tan básicos, ya que usted decía servicios básicos, pues precisamente que no nos asfixien para no cerrar tanto escuelas infantiles como lo mismo ocurre con las residencias. Curioso es, cuando menos, que la Concejalía de Educación nunca se preocupara si la empresa que gestiona estas escuelas infantiles, un servicio básico, si cobraban, no cobraban, le llegaba el dinero de la comunidad, por qué se le debía 17 meses. Esta situación no se trata de si el alcalde decide o no decide dar destino a ese dinero para otras cuestiones, o si desde la Concejalía de Hacienda se paga o no se paga. Esta situación requiere de implicación y de diálogo entre todos los que forman un equipo de gobierno. Y llegado el caso, preocuparse un poco de las cuestiones y decir, la Concejalía competente o los el dinero se está recibiendo, yo quiero que lo que yo gestiono en mis escuelas infantiles cobren, porque es su dinero, no es dinero de granito. A mí personalmente, como concejal de Hacienda y referente a este tema, distintos miembros del equipo de gobierno me vienen a preguntar: Juan, ¿hemos recibido alguna transferencia de la comunidad para la residencia? Juan, ¿de las escuelas infantiles ha llegado algo? Y es lo normal, no se me ocurre a mí coger ese dinero y decir, ahora lo vamos a destinar a comprar unos pivotes. No, si es para las escuelas infantiles, para las escuelas infantiles. Por si todo esto fuera poco, no crean que este punto, o traer un reconocimiento, este reconocimiento extrajudicial o el anterior, va a ser una excepción, sino que esto va a ser la regla en el ayuntamiento. Aquí se ha estado gastando dinero conforme a un presupuesto prorrogado, manifiesto fraude de ley desde el año 2007-2008, donde de los 20 millones de euros que se ingresaban, se gastaban 35,
más otra cantidad que al no tener consignación presupuestaria se dejaba descansar en los cajones o en la denominada cuenta 413. No termina aquí la locura, porque existen más de 60 millones de euros de esa cuenta que estoy hablando, la 413, que tendrá que pasar por este pleno, porque claro, el anterior equipo de gobierno nunca trajo reconocimientos extrajudiciales, y son 60 millones de euros que tendremos que ir trayendo poco a poco, en la medida de lo posible, para hacer esos reconocimientos extrajudiciales. Pero además van apareciendo otros gastos y otras facturas, como ha ocurrido con el punto anterior, que no están contabilizadas de años anteriores y que a su vez necesitan también ese reconocimiento extrajudicial por este pleno. Con ello, por terminar, como pueden imaginarse, aquí nos espera un largo peregrinar trayendo a pleno gastos de legislaturas pasadas, aprobando gastos extrajudiciales realizados sin consignación presupuestaria y desentrañando de alguna manera las oscuras maniobras que han venido ejerciendo durante 20 años en este ayuntamiento su grupo, el Partido Popular. Nada más. Tiene la palabra la portavoz de Cambiemos, María. Gracias. Aquí poco más que añadir que lo que ya ha dicho el compañero de Hacienda. Se trata de reconocer una serie de actualizaciones del IPC, de las escuelas infantiles, barcos de papel y tréboles. Estos servicios sí parece que son más básicos que los anteriores, pero bueno, no dejan de ser obligaciones de pago a las que hay que hacer frente. A mí lo que me sorprende es por qué desde enero de 2013 hasta diciembre de 2014, en el caso de barco de papel, o de diciembre de 2012 hasta noviembre de 2014, en el caso de tréboles, no se ha estado actualizando el IPC, no se da cuenta a nadie. Es posible que hubiera un error humano, pero ningún técnico se dio cuenta, ningún responsable superior, ni el concejal de Educación, ni el concejal de Hacienda, ni el alcalde. No entendemos muy bien. Como dice el compañero de Hacienda, esto yo creo que va a ser el orden del día en prácticamente todos los plenos. Estaremos trayendo aquí facturas para reconocer hasta que termine la legislatura y luego probablemente llegarán más. Y nada, y a ver cómo nos aviamos. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, María José. Gracias. Abundando en lo que han dicho mis compañeros, se trata del cumplimiento de una obligación legal, está estipulada en el convenio suscrito con Naval Group y evidentemente al cumplimiento de una obligación no nos podemos oponer. Simplemente hacer una puntualización. Aquí estamos para resolver los problemas de Navalcarnero. La política exterior corresponde o la política general corresponde a otras esferas. Aquí hay una realidad objetiva y esa realidad objetiva es que este pueblo ha estado gobernado por el Partido Popular durante 20 años, dando cobijo a un irresponsable, a un delincuente que ha llevado a este pueblo a la ruina de más de 200 millones de euros que sabemos, y a la ruina de muchas facturas que todavía no sabemos y que, como han dicho mis compañeros, tendremos que traer a este pleno. Esa es la única realidad objetiva, que este pueblo está arruinado y esa ruina se debe exclusivamente a la gestión de Baltasar Santos y del Partido Popular. Abrimos un segundo turno de preguntas, de intervenciones, perdón. ¿Portavoz de Ciudadanos? Sí, nada que objetar. La portavoz del Grupo Popular. Miren, voy a ser muy breve. Es verdad lo que dicen, por eso hemos aprobado en el pleno pasado una comisión de investigación, porque nosotros queremos que salga a la luz todo lo que tenga que salir, luz y taquígrafos. Nosotros no hacemos oscuras maniobras, como dice el señor Santos, todo lo que tenga que salir, que salga y que se vaya a los tribunales, que son los que tienen que decidir quién ha cometido un delito y quién no. Yo no soy un juez. Y sobre el tema de la Comunidad de Madrid, señor Santos, sabe que yo estuve en esa reunión de la Comunidad de Madrid y sabe lo que le dijeron a la Comunidad de Madrid, que tienen retenido el tema de las escuelas infantiles
y de las residencias, debido a que no se está corriendo de pago con la Seguridad Social y con Hacienda, y ellos tampoco se pueden saltar la ley. Ellos no pueden darlo hasta que no se pague esa deuda. El fondo de maniobra del Ministerio que aprobamos es el que nos va a liberar eso. ¿Tenemos conocimiento ya del Ministerio? ¿Cuándo ha sido la última comunicación que se ha pedido? Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, no sé si es que usted no se enteró bien al respecto o tiene un error conceptual. Cierto que nos reunimos con estas consejerías, con el viceconsejero de Hacienda y con el consejero de Administración Local. No es cierto que nos tengan retenidos los convenios por no estar al corriente de pago con Agencia Tributaria y Tesorería de la Seguridad Social. Eso no es correcto. El hecho de que no estemos al corriente de pago con la Tesorería de la Seguridad Social y con Agencia Tributaria, lo único que hace es que no podamos cobrar las subvenciones, no convenios, subvenciones. Los convenios de escuelas infantiles y residencias de ancianos, como su nombre indica, son convenios. El hecho de que no los recibamos se debe única y exclusivamente a la asfixia que nos está haciendo la Comunidad de Madrid por compensar otro tipo de deuda, no con Agencia Tributaria ni con Tesorería de Seguridad Social, no, con la Comunidad de Madrid por tasa de bomberos y por transporte urbano, que se dejó a deber del Partido Popular 3,3 millones de euros, que es lo que están compensando. Cuando gobernaba aquí el Partido Popular, curiosamente, nunca hubo compensaciones, o si las hubo, muy pocas. Desde que hemos entrado nosotros, se ha compensado 1,5 millones de euros solo desde que hemos entrado nosotros. Entonces, es totalmente sectario lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Cierto es que dijeron que nos van a ayudar, pero aquí yo seré como Santo Tomás. Cuando vea el dinero en la cuenta y nos han hecho transferencia. Hemos cobrado algo de la Comunidad de Madrid. Es más, le voy a decir, llegó una sola transferencia para las residencias, creo recordar, por allá en el mes de julio, de agosto, y según llegó, salió. Creo que se debió a un error de una suplencia en la Comunidad de Madrid, de una vacante que cubría las vacaciones de la persona encargada, y por eso nos llegó única y exclusivamente ese mes, porque no nos ha llegado ninguno más. Cuando nos llegue, no se preocupe, que yo seré el primero que le diga, este mes nos han transferido algo, no nos han transferido. Lo cierto es que las escuelas infantiles y las residencias de ancianos están en riesgo. Llevan 17 meses sin cobrar. El ayuntamiento está colapsado. Nosotros no podemos hacer frente a pagos que oscilarán en más de 100.000 euros al mes si no recibimos esas subvenciones. Las subvenciones le corresponden al ayuntamiento. El que se deba o no se deba a la Comunidad de Madrid se puede pagar mediante un fraccionamiento. No se nos ha dado esa posibilidad. El tema de las otras subvenciones a las que usted se refiere, que no estamos al corriente de pago, como la PESCAN, evidentemente no podemos justificar, los convenios de colaboración del INEN, evidentemente no podemos justificar, pero convenios y residencias, o sea, de escuelas infantiles y de residencias, no tiene que ver nada el no estar al corriente de pago. Ese dinero se ha estado recibiendo, es más, nosotros hemos recibido un mes. Si la justificación fuera que no estamos al corriente de pago, no hubiéramos recibido nada, ni tampoco el alcalde anterior. Respecto del punto del orden del día, bueno, ustedes juegan al pío pío que yo me sigo. O sea, a mí es que me hace gracia porque resulta que después de 20 años de gestión en Navalcarnero, ahora nadie es culpable. De la deuda de los 200 millones de euros de Navalcarnero, el PP no es culpable, nadie es culpable. Las cuevas centenarias, según ustedes, vamos a terminar oyendo que se hicieron solas. Así podríamos seguir. Una plaza de toros por 30 millones de euros y 40 años de concesión, un polideportivo que se paga y no se hace, los gastos millonarios en granito, los fraccionamientos de contratos, las no licitaciones. Ustedes, el PP, ni eran culpables ni se daban cuenta. Mire, si es que yo no sé ni cómo explicarlo, porque es que, mire, hoy hemos tratado el tema de la EGAE y después de las escuelas infantiles, pero es que podríamos seguir, o sea, la Mancomunidad del Sur, por citar un ejemplo, donde se transportan los residuos sólidos de este municipio, a la que nos adherimos para pagar
menos por tonelada, 12,5 €. Venimos facturando unos 10.000 € al mes. Ustedes, el Partido Popular, nunca han pagado ni un solo euro, ni un solo mes. Nosotros, desde que hemos llegado, como buenamente podemos, hemos pagado 2 meses, pero hemos pagado. Hemos acordado un calendario de pago para que no se incremente la deuda, que saldría disparate a 6 años, porque evidentemente no podemos disponer. Pero es que además ustedes, al dejar de hacer frente a un servicio esencial como es la recogida de residuos, el llevar esto a la Mancomunidad del Sur, hay facturas, han dejado facturas pues de unos 335.000 € porque nunca las pagaron. Hoy, con los intereses de esos 335.000 € se deben 372.000, irán creciendo los intereses, es decir, 40.000 € tirados al cubo de la basura. ¿Saben ustedes cuánto pagaba el PP con su gestión a los bancos por cada transferencia que se hacía desde este ayuntamiento? Yo se lo diré. Un mínimo de 3 € por transferencia. Si la transferencia era superior a los 2.000 €, se facturaba un 0,15% de la cantidad total de la transferencia. Por hacernos una idea, por cada 100.000 €, un mínimo de 150 € que se regalaban, entre comillas, a los bancos por transferencias. Al año, traducido al año, en ningún caso bajaban las transferencias que se estaban pagando a los bancos de 35.000 €, solo en transferencias. ¿Tiene algo que ver esto con lo que estamos hablando ahora mismo en el pleno? Esto no, Juan, no tiene nada que ver esto. Perdona, está interviniendo. Igual que interrumpe todo el mundo. No, sí, usted no. Demasiado poco. Hace falta mirar a las cámaras para La gente se Vamos a entere. ver, no interrumpa tener uso de la palabra. Yo comprendo que a usted no le gusta que se entere lo que está haciendo en el Partido Popular, pero mi obligación es ser transparente y decir. A ver, está en uso de la palabra el concejal de Hacienda, por favor. Pues mire, lo que le estaba diciendo, nosotros solamente por ir a hablar con los bancos nos ahorramos un 80%. Medio euro por transferencia, independientemente del importe. Si quiere le hablamos de lo que ha hecho el Partido Popular con los bancos. Claro. A ver, me tendría que explicar el Partido Popular o alguien del Partido Popular cómo es posible que cuando se están ingresando unos 400 millones de euros en ventas patrimoniales, de venta de desaprovechamientos urbanísticos, se pidan créditos bancarios, se paguen o se hayan pagado 6 millones de euros en intereses, se deban otros 8 millones de euros en intereses por dejar de hacer frente a los préstamos bancarios desde el año 2009-2010. Se haya pagado 6,2 millones de euros por otros 50 millones que ustedes se gastaron en los planes de pago a proveedores. Pero no se preocupe, señor Javier, no se preocupe, estas cosas se las vamos a ir repitiendo cuando tenga... Pues sí, van a venir a hacer, no se preocupe. Si solo es un adelanto de lo que a ustedes les espera. Yo comprendo que es incómodo, comprendo que no les guste que aquí se sea transparente o se diga lo que ha ocurrido. Comprendo que ustedes quieran hablar de Zapatero, de quien quieran. A mí háblenme de Navalcarnero. Muy bien. Por favor, respeten los turnos. No importa lo que haga el señor Rajoy, o lo que haga el señor Zapatero, o el señor Pablo Iglesias, o quien sea. Yo he entrado aquí para defender Navalcarnero. Lo demás para mí está de igual. A ver, por favor, respeten los turnos de palabra. Yo entiendo que, bueno, que el cuerpo... Vamos a ver, nadie, por favor, estoy en uso de la palabra, nadie está poniendo cota de tiempo, estamos siendo flexibles. Ustedes nadie ha dicho que termine, pues prolongar lo que quieran. Pero vamos a respetar los turnos de palabra. Tiene la palabra la portavoz de Cambiemos, María. Simplemente añadir una cosita más. Esto, como ya hemos venido diciendo mucho tiempo, esto es un poco un campo de minas. Desde prácticamente todas las áreas estamos intentando hacer lo poquito que se puede hacer con 4 duros, más que nada porque el ayuntamiento no queda inmovilizado. Estamos despejando balones, intentando evitar juicios, negociando quitas, que más parecemos que estamos en un mercadillo que en un ayuntamiento. Y lo único que a nosotros, más allá de meter el dedito en el ojo, nos gusta ser un poco constructivo. Que digo yo
que si ya se ha visto que hemos alcanzado el objetivo de estabilidad, no podrían transferir directamente los fondos de las subvenciones y así los servicios no dejan de darse, nosotros no estamos asfixiados y tampoco hay peligro de que desviemos el dinero. Gracias. Bien. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, María José. Poco más que añadir a lo que ya han dicho mis compañeros. Es realmente duro, entiendo, verte con la realidad de que tu partido, el partido que tú representas, es el responsable de una situación tan lamentable y tan crítica como la que atraviesa este pueblo, pero es así. Nosotros nos hemos encontrado aquí con un comportamiento muy curioso de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, a raíz de las ayudas o no ayudas o el comportamiento que ha tenido la comunidad hasta en tanto en cuanto ha estado gobernando el Partido Popular y desde que hemos entrado nosotros. Les voy a poner una anécdota de lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día en Parla, para demostrar cómo se comporta la Comunidad de Madrid. En Parla, de todos he sabido que estaba el anterior gobierno, el Partido Socialista. Tenían retenidas todas las ayudas, la aportación en la PIE. Ha entrado el Partido Popular y se han levantado todos los vetos. Nosotros, desde que estamos aquí, estamos hablando e intentando solucionar los problemas de los vecinos de este pueblo. Lo cierto es que a día de hoy no tenemos más que palabras. Porque, por poner un ejemplo que conozco, porque estuve en la reunión, fuimos a tratar un tema cruciante como es el tema del transporte de los nuevos barrios de este pueblo, que vinieron aquí engañados por el gobierno del Partido Popular diciendo que iba a haber un tren que nunca vino y que lamentablemente creemos que va a tardar mucho en venir. Fuimos a proponer unas soluciones alternativas tan fáciles como un transporte interurbano. El compromiso fue, vamos a poner a los técnicos inmediatamente a trabajar sobre la cuestión. A día de hoy, los técnicos ni se han puesto, ni están, ni se les esperan, porque las palabras se las lleva el viento. Y la voluntad demostrada por el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid es bastante bacana. Nada más. Muy bien. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Queda aprobado por unanimidad. ¿Sí? Antes de que se termine el pleno, quiero solicitar a la secretaria que nos haga un informe de las intervenciones de cada grupo político. Gracias. En los tiempos. Para el siguiente pleno. Sí, no puedes hablar. Perdona, con respecto a los tiempos, nadie ha hablado de limitación. O sea, están los reglamentos del pleno, que tendrán los tiempos establecidos en el reglamento del pleno. Solicito el informe de la secretaria. Sí, no, la secretaria va a pasar el informe, pero vamos, quiero decir que aquí nadie ha contado en este pleno tiempo alguno. Cada uno ha tenido libertad de intervenir el tiempo que ha considerado oportuno. ¿Vale? Si no hablas porque no tiene. Bien. Pasamos a la parte de control y fiscalización de los órganos de gobierno. El punto 1 es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía y concejales delegados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación, resoluciones signadas con los números 1349/2015 a 1554/2015, las que se hallan en exposición de los corporativos en Secretaría General. Muy bien. Pasamos al punto segundo, que es ruegos, preguntas e interpelaciones. En primer lugar, el público, si tiene... los concejales. Si tiene algún tipo de ruego, pregunta... ¿El público? Le digo que no tenemos ya. Oye, digo que se puede.
¿Me van diciendo el nombre? Isidro. Perdón. El pleno ha concluido. Los técnicos, si desean, pueden retirarse. Isidro, a ver. Dime. José. ¿Alguien más? Asociación entre nosotros. ¿Quién más? Pedro Carrera. Manuel. ¿Alguien más? Bueno, vamos por el orden que ya he contado. Isidro. Perdón, hay un micrófono. Hola. Bueno, digo que voy a ser muy breve. Seguramente todos o parte de los presentes habrán visto que en Valdemoro se han quitado todas las lápidas conmemorativas de las grandes obras que hizo el señor Ganal. Yo viendo las grandezas de lo que se ha hecho en este pueblo, todavía no voy a pedir nada, pero sí me gustaría que se abriera un debate acerca del señor alcalde de estos temas, de las lápidas, digo, las lápidas conmemorativas de las inauguraciones, ¿me explico bien? Sí, las placas conmemorativas. Y yo creo que también habría un debate acerca de la posibilidad de que el ayuntamiento declarara persona no grata a este señor, porque yo creo que motivos hay. Pero esto es un debate que se haga. Muy bien, Isidro. Bueno, te contesto. El señor Granados está en prisión, creo que la fase de su situación judicial está en curso todavía en fase de instrucción, todas las causas que tiene abiertas, y está en prisión. Baltasar Santos, al que te refieres, tiene varias causas abiertas en distintos juzgados, está imputado, hay una que tiene apertura de juicio oral, y evidentemente en el momento en que haya una resolución judicial al respecto, nosotros queremos ser escrupulosos en este sentido, con los pasos judiciales, pero que no quepa la menor duda que en el momento en que haya una resolución judicial al respecto, las placas a nombre de Baltasar Santos van a desaparecer de este pueblo. Muy bien, muy bien. José. Buenas noches a todos. Simplemente es que yo me estoy haciendo un lío. Cuando el grupo que sea se abstiene, ¿cómo queda eso reflejado en el acta? Porque se abstiene, es como cuando hacen esas encuestas, dicen que el señor ni vota ni contesta, ¿cómo se dice aquello? Ni sabe ni contesta. ¿Cómo queda recogido la abstención de estos señores que han dicho esta tarde? En el acta. Bueno, Pepe, queda recogido como abstención. La abstención, digamos, es un mecanismo articulado que no quiere decir que vota como su propio nombre indica, que ni vota a favor ni en contra, simplemente que se abstiene. Y eso queda reflejado así, tal cual. Si se argumenta el porqué de esa abstención, bueno, habría que preguntar a los que se abstienen el por qué se abstienen, ¿no? Pero vamos, es un mecanismo legal que está establecido aquí y en cualquier órgano en el que se establece en votación. Es que me ha gustado la palabra que ha dicho Juan Benito, Navalcarnero. Y este ayuntamiento, Navalcarnero. Y ustedes y nosotros representan a Navalcarnero. Y Navalcarnero les paga a ustedes. Y Navalcarnero quiere que sea Navalcarnero, que resurja Navalcarnero, si puede ser. Muy bien, yo que sé. Pero aquí no están las cosas. Se las tragan los vasos. A ver, la asociación entre nosotros. Ahora veo yo. Buenas tardes. La asociación entre nosotros, que está representada hoy aquí por María de Matos y por mí misma, es
una asociación sin ánimo de lucro, comenzó su actividad hace ahora 3 años. En estos 3 años de aproximación a los vecinos más golpeados por el desempleo y sin recursos para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, hemos observado la falta de fortaleza propia y de confianza en sí mismos para salir del paro de estas personas. Por otro lado, hemos observado que vivimos en un medio rural, que estamos rodeados de campos en su mayoría baldíos, sin uso. Estas razones nos han traído hoy al Pleno del Ayuntamiento de Navalcarnero. Hemos venido a hacer pública una demanda y pedimos terreno municipal para la creación de huertos y granjas integrales o terreno privado, que sabemos cederían propietarios si el ayuntamiento intermediara y colaborara con el proyecto y su puesta en marcha. Los objetivos que perseguimos son la puesta en marcha de los huertos integrales los objetivos que perseguimos con la puesta en marcha de estos huertos serían la creación de empleo para jóvenes y parados de nuestro municipio, la fusión de la agricultura y la ganadería como siempre lo estuvo, repercutiendo este hecho de una forma positiva en la salud de las personas y en el medio ambiente. La revitalización de las tierras y la vida en el medio rural, creando riqueza y ayudando a dinamizar otros sectores económicos. En definitiva, la puesta en marcha de este proyecto derivaría en la creación de espacios de autonomía económica, sana, sostenible y que no dañe el territorio ni a las personas. Por esta razón y otras muchas, la asociación entre nosotros solicitamos una entrevista con el señor alcalde. Muy bien, Rosa. Muy bien, Rosa, queda recogida la propuesta, su formulación y bueno, la entrevista pues hablamos y cuando queráis. Conmigo, con José Luis, que bueno, hoy no ha venido porque está enfermo. Está enfermo, mentira. Hablamos y bueno, concertamos la entrevista, ¿vale? Muy bien. Perdón. Tiene la palabra Pedro. Buenas noches. Vamos a ver, reverente Juan Santos, veo que este baile de cifras que tiene no va a volver locos a todos, porque nosotros no estamos preparados para estos sistemas. Ahí me entiendes, el alcalde tiene mucha culpa de todo lo que ha pasado. Y también el pueblo de Navalcarnero, que sacaba una mayoría absoluta impresionante. Sí que sí. O es que ahora no lo reclaman. La vota mucha gente. Y si mal no recuerdo, en la última legislatura ha sacado el doble voto que tú. O usted, mejor. O más, el doble como mínimo. Tenía 2. Luego ha tenido la valentía de venir aquí con un par de riles, con perdón, a demostrar lo que tiene que demostrar un tío. ¿O no lo sé? Tiene la culpa el alcalde, los concejales y el pueblo de Navalcarnero, porque cuando se estaban haciendo las pruebas sacaba mayoría absoluta. ¿Y sabe por qué sacaba mayoría absoluta? Porque había 600 tíos trabajando, ganando mucho dinero y jubilándose con un sueldo bueno cuando no habían pagado ni nada. Muy bien. ¿Me entiendes o no me entiendes? Y eso le tiene que agradecer muchos al alcalde. Yo no, pero muchos sí. Muy que sí. Vamos a la a los periodistas que la tienen que hacer. Pero está ahí. Bueno, seguimos. Tiene la palabra David. Hola, buenas noches. Yo quería... ¿Se oye? Yo quería hablar, como dicen que las políticas le hacen las personas, pero hablar de personas. El otro día en el Facebook se publicó una foto de la Plaza de Navalcarnero, en la Comunidad de Madrid. Creo que la publicó usted, señor Platero, no estoy seguro, pero creo que sí.
como dice un comentario, vienen dos niñas pequeñas, no sé si se habrán fijado la foto de niñas pequeñas, 1 año y medio y 3 años, mi hija y mi sobrina. Esas dos niñas son usuarias, o hasta ahora lo han sido, que no sabemos a partir de ahora si lo serán o no, de las escuelas infantiles municipales. Escuelas infantiles municipales de las que se deben 17 mensualidades más 20.000 euros en recibos del IPC no regulado. Quería saber, como la política hace las personas, quería saber si el señor concejal que estaba entonces, señor Manuel Pablos, sabía qué estaba pasando con las escuelas infantiles municipales, ya que eran de su competencia. Y hablo de personas de este pueblo, niñas de este pueblo, niños de este pueblo, usuarios de esas escuelas infantiles, que gracias a su gestión pueden que estén o no en los últimos días de esas escuelas, no lo sé, espero que no. Gracias. Muy bien. Habla. Habla. Muy bien, tiene la palabra el concejal del Grupo Popular. Buenas tardes, David. Como ya te dije en el antiguo electropleno, creo que no me escucharás, así que perder el tiempo contigo, sinceramente, porque es que te dije lo mismo y me volviste a preguntar la misma pregunta. ¿Me escuchan, no? Es que luego, como me vuelves a preguntar, es por eso. Te volví a decir que no era competencia de la Concejalía de Educación. Eso, los pagos, es competencia de la Concejalía de Hacienda. Yo no era el concejal de Hacienda. Te lo dije en su día y te lo vuelvo a decir ahora. Tampoco era el alcalde. Yo soy concejal de Educación. Yo gestiono con la empresa, como tú bien has dicho, de las escuelas infantiles, Navarro, las escuelas infantiles. El dinero viene de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento y quien recibe ese dinero es la Concejalía de Hacienda. El concejal de Educación, no va a ese despacho y abre directamente, yo tengo en mi despacho, el dinero de las escuelas infantiles. Por eso no es mi competencia. Lo que era mi competencia era saber precisamente, y puedes preguntar a esa empresa de Navarro, si he tenido reuniones con ellas y todo lo que hemos abierto de ese tema con la Comunidad de Madrid. Eso sí que es competencia del concejal de Educación, no el pago de las escuelas infantiles. Ahora, hablando de lo de la empresa, sí que te digo, y le puedes preguntar, como bien has dicho, que van tus sobrinas y tus hijas, a ver si no han tenido reuniones o no estaba yo al consciente de cuánto se debía o lo que se dejaba de ver. Entonces, yo como concejal, que es mi competencia, eso estaba al día. Pero yo no tenía la constancia de que se pagara, no, yo iba con mi compañera, como bien se ha dicho, la concejal de Hacienda, a reclamar ese pago. Si de la concejalía de Hacienda no sale ese pago, no puedo hacer nada, porque eso depende de esa concejalía. Y lo que se dice aquí del IPC, de lo que se debía a las escuelas infantiles, la Comunidad de Madrid llevaba 4 meses que no nos traía el dinero. Entonces tampoco se podía estar al día porque no venía de la Comunidad de Madrid, para que tanto que dicen que era el gobierno del Partido Popular, era lo mismo. Pagaban 4 meses atrasados. Entonces, lo que yo he tenido de mi competencia, y te lo vuelvo a decir en otro pleno, y te lo vuelvo a decir ahora, es esa, es saber expresamente. Yo tenía lo que se debía, he tenido reuniones con ellas y esa era mi competencia, no podía hacer más. Entonces, mi trabajo ha estado claramente. Y lo que digo, te invito, por favor, yo les he escuchado a ustedes, déjenme hablar. Yo te invito a que vayas, como si las conoces, puedes preguntar a las 3 personas que representan esas escuelas infantiles si han tenido algún problema conmigo, si yo no les he dejado de hablar, de recibir y de estar al día de este problema. Así que yo creo que mi trabajo no vais a mancharle, porque claramente se ha visto recompensado y para nada me podéis echar en cara de ese tema. Eso correspondía a la Concejalía de Hacienda, como bien he dicho, y no era mi competencia. Así que muchísimas gracias. Espero que te haya contestado la pregunta por 2 veces. En el turno de preguntas me preguntas. Gracias. Era tu preocupación, tu forma de... He vuelto a decir que no era competencia de mi concejalía, es competencia de la concejalía. Mira, no tengo nada más. A ver, por favor, hay un turno de preguntas, pueden preguntar si lo desean. Abrimos un debate, no terminamos. A ver, el siguiente, Manuel. Hola, buenas noches. Me quiero dirigir a la portavoz del Partido Popular.
visto lo que se ha estado hablando aquí, mira, le voy a decir una cosa. Lo que han hecho ustedes al pueblo de Navalcarnero no tiene nombre. Ya no solo los 207 millones de euros que se deben, que nos iremos a más de 300. Es que a los ciudadanos nos habéis dejado con los impuestos en máximo. Impuestos que no nos van a poder rebajar por la deuda que hay. ¿Se entiende? O sea, por lo tanto, vamos a pagar los impuestos en máximos a cambio de unos servicios pésimos. Servicios que tampoco tiene la culpa el equipo de gobierno. Como por ejemplo, la recogida de basura, limpieza y jardines. Este servicio se adjudicó en el 2013, por lo tanto lo adjudicó el PP, por un periodo de 10 años, por un importe de 2.900.000 euros. El pueblo está hecho un asco. ¿Saben por qué? Porque el contrato que ustedes hicieron no deja nada claro, ni dice cuánta gente se tiene que dedicar a la limpieza, ni cuántas peonadas, ni nada. De tal manera que a ver qué solución le dan ustedes, que es lo que hicieron este contrato. Porque resulta que la empresa, pues bueno, el servicio lo va a seguir prestando igual, va a hacer lo que quiere, porque no le obliga nada. Pero sin embargo, para quitarle la adjudicación de este contrato, pues resulta que se le deben 18 meses, que son 3 millones y pico, más la indemnización que va a pedir, pues nos vamos a 8 o 9 millones de euros, dinero que ni tiene el ayuntamiento ni lo va a tener nunca. Eso por un lado. Por otro lado, le quiero contestar al último pleno extraordinario que no pudimos hablar los ciudadanos. Bueno, pues usted habló, sí, vale, que sí, que usted aprueba la comisión de investigación, pero siempre por un pero. Y el pero, pues dice que no quiere que esto se convierta en un circo mediático. Pues mira, señores Platero, el circo mediático es el que monta ustedes. Aquí tiene una foto donde está la señora Esperanza Aguirre, donde está el señor Baltasar Santos, donde vinieron a poner la primera piedra del centro de salud. Ya no pusieron más piedras, sí, bueno, pusieron más piedras, pero en el resto del pueblo. Esto es un circo mediático. Esto ya, por no hablar de la señora Esperanza Aguirre, los circos que montan la Gran Vía, cuando cometen una infracción, se va a la fuga, derriba una moto, salen detrás de ella y se van a su casa que sale ahora que se tiene también la luz. Este es un circo mediático. Pero esto es un acto que esta señora viene a Navalcarnero. Por otro lado, usted habló de gafazos negros, que hay en todos los sitios. Bueno, pues a nivel local, que yo sepa de ninguna corporación, yo no conozco ningún alcalde que discuta ningún concejal. Sin embargo, tengo aquí otra foto también, donde se ve al señor Granados, donde otro señor con una sonrisa de oreja a oreja le da la mano. Este señor está en la cárcel, está el señor alcalde que está 3 veces imputado, está la concejala de urbanismo que está imputada, está la concejala de Hacienda que está imputada, y ya porque no cogen más en la foto, porque van a tener que hacer un poste. Por otro lado, ha dicho usted ya 40 veces que eso es un equipo nuevo. Señora, por mucho que lo repita, una mentira no se va a convertir en una verdad. Usted sí es nueva, usted viene del distrito del Carabanchel. A la chica que ha tomado ahí posesión, pues no la conozco, no sé qué decir. Pero a los que están ahí, hombre, un equipo nuevo con un concejal que ha estado 2 veces en la legislatura de Baltasar, ¿es un equipo nuevo? No. Esos señores de los que usted se rodea votaban a Baltasar, iban en las listas de las candidaturas de Baltasar, acudían a sus mítines y actos de Baltasar, apoyaban la gestión de Baltasar, acudían a los colegios electorales con el anagrama del PP como apoderados o interventores y pedían el voto para Baltasar. ¿Eso es un equipo nuevo? Pues permítame que me diga, pues no. Ya por último, pues les quiero hablar ahora de las fiestas, porque ustedes han pedido que le dieran el gasto de las fiestas. Bueno, pues suministro y montaje de fuegos artificiales, 1.000 euros. Los actuales 0. Limpieza y acondicionamiento de parcelas para realización de los fuegos artificiales, 5.874 euros. Los actuales 0. Montaje del vallado del recorrido de los encierros, 21.659 euros. Los actuales 0. Servicio de limpieza de la Plaza de Toros, 7.601 euros. Los actuales 0. Generador eléctrico, 11.470 euros. Los actuales 0. Y yo me pregunto si estos señores son incapaces de hacerlo por 0 euros, todas estas cosas, ¿por qué el partido que usted representa no lo hacía? Ya sin entrar a valorar los fuegos artificiales, pues la mitad, camerino y escenario 17.000, ahora 8.000, el chiquitren 4.500, ahora 3.000, la charanga de 8.500, 3.000, gigantes y cabezudos antes 2.000, ahora 1.000, servicios de vigilancia 14.000, ahora 9.000 y servicios de los pastores de 10.000 a 5.000.
no sé. De todas formas, en resumen le diré que las fiestas anteriores pues, valían 500.000 euros, 600.000 euros. Estos señores se gastaron 332.000 euros. Y resulta que ustedes, sin estar gobernando, se han gastado más que ellos. Porque de los 332.000 euros, 210.000 son una subvención para la organización de festejos taurinos. Subvención que hizo su partido político a 40 años. Ustedes no solo han arruinado el pueblo, es que han dejado a esos señores atados de pies y manos. Pues que es que todos los servicios y todo, bueno, el alumbrado a 15 años, la plaza de toros a 40 años, una plaza de toros que yo no entiendo por qué, si el ayuntamiento pone la mayor parte del dinero, por 3 millones que pone la empresa, le damos una adjudicación a 40 años, que los ingresos de esa empresa ya van a ser 9. 9 más la explotación de la plaza de toros, más los alquileres. El beneficio para esa empresa es evidente, pero ¿y para el pueblo cuál es? Ninguno. Tenemos puesto un negocio en particular, ¿no? Esa es su gestión. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Mire, señor Manuel, siempre le contesto lo mismo. Hablamos de gestión, habla de la plaza de toros. La firma de ninguno de nosotros 5 está en esos convenios, se lo aseguro. Y si la tiene, demuéstramelo, que yo le he dicho siempre que me voy a los tribunales. Lo mismo que digo en la comisión de investigación, que no quería un circo mediático porque lo que quería era ir a los tribunales y que la persona que ha cometido un delito lo pague en los tribunales, que es donde lo tiene que pagar. Y sobre la bajada de impuestos, sabemos que usted habla en nombre del PSOE, es un número 7. Mire la prensa de hoy y vemos lo que dice Jordi Sevilla de la bajada de impuestos. Gracias. Me han explicado que yo vengo aquí como particular y tengo el derecho y el deber como ciudadano de expresar la crítica. Por lo tanto, le pido que no me vuelva usted a decir que ya, pero igual que habla de gente que no está aquí, también habla de usted de gente que no está sentada en esta mesa, que pertenece al Partido Popular, y yo en defensa de mis afiliados voy a hacer lo mismo. A ver, por favor, no vamos a entrar en un debate. Yo solo quiero matizar, vamos a ver. Aquí hay libertad para expresarse como cada uno quiera expresarse, siempre y cuando se guarde un respeto. Yo lo único que quiero matizar es que el Partido Socialista tiene una representación legal. Y la portavoz hoy es María José Castro. No, el portavoz no es nadie del público, el portavoz es un portavoz legal, establecido, porque si empezamos aquí a variar en ese sentido, no, tú puedes interpelarle, responderle como quieras, pero bueno, aquí quien habla en nombre del Partido Socialista es que legalmente lo representa, solo eso. ¿Algo más? No hay nada más, levanta el pie. Muchas gracias.